lo que vamos a estar tocando en este tema. ¿Sí? La siguiente página, si me apoyas con el siguiente. Hablamos que el usufructo en materia de arrendamiento, el usufructo puede constituirse por la ley o por la voluntad del hombre o por prescripción. O sea, podemos tener el usufructo por medio de constituirlo de una forma que entre personas lo celebramos el contrato. Puede constituirse el usufructo a favor de una o varias personas simultáneamente o sucesivamente. Muchas veces en materia de inmuebles se le da el usufructo a los hijos o a algunas otras personas, se les da el usufructo del bien, y este bien los frutos que va a tener este bien van a tener el beneficio de ellos, como lo marca el artículo 980 y 981 del Código Civil Federal, ¿sí? Donde nos dice que el 900 dice el usufructo es el derecho real y temporal, ¿sí? El 981 dice el usufructo puede constituirse por la ley o por la voluntad del hombre, ¿sí? Es como estamos manejando el contrato de usufructo para efecto de este tema. Vamos a tener el contrato de usufructo, y que es muy importante que, así como lo vamos analizando, se tome en cuenta las formas de que uno le va a ir dando a ese contrato, ¿sí? Entonces, continuamos con la siguiente lámina. Si se construye a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia, sea por contrato, cesado el derecho de estas, y una de las personas pasará al propietario, salvo que al constituirse el usufructo se hubiera dispuesto que acrezca a otros usufructuarios. Si al constituirse sucesivamente el usufructo no tendrá lugar sino en favor de las personas que existen al tiempo de comenzar el derecho del primer usufructuario. ¿Sí? Entonces también en esto hay que tomar en cuenta que cuando ya tiene el contrato de usufructo, una vez constituido, no tendrá lugar sino a favor de las personas que existen al tiempo de comenzar este contrato. ¿Sí? ¿Continuamos? El usufructo puede constituirse hasta ciertos días puramente y bajo condiciones, ¿sí? También tenemos la limitante, el contrato debe fijarse en el contrato el tiempo que se va a dar en usufructo. ¿Sí? Tenemos que fijar las fechas y que tenemos que dar el usufructo en nuestro contrato para que esto se vaya dando el bien en una forma correcta y se pueda ir manejando de la forma más normal y que no tengamos problemas para el tener problemas legales de otra índole. ¿Sí? Entonces, son partes de que nosotros debemos ir cuidando cuando estamos manejando el contrato de usufructo, ¿sí? Ya que es importantísimo que cuando tengamos manejando esto, cuidemos mucho la información que se va plasmando.
También es vitalicio el usufructo si en el título lo constituye. Constitutivo no se expresa lo contrario, por lo que es también otra parte que debemos de cuidar cuando elaboramos el contrato, que el usufructo que no sea vitalicio, ¿sí? O se reserve el uso vitalicio también, para no tener ningún problema con este contrato. Los derechos y las obligaciones del usufructuario y del propietario se arreglan, en todo caso, por el título constitutivo del usufructo. O sea, por medio del contrato que nosotros celebremos, ahí vamos dejando plasmado todos digamos, vamos viendo que cuando dejar previamente bien sustentado, ¿sí? Brevemente, su evolución histórica como un medio que se permite extender determinados aspectos y la realidad normativa mexicana actual, la relación del usufructo o el usufructo con esta finalidad se ha pretendido examinar las cuestiones más significativas que se han ido configurar con dicha institución. Por lo tanto, desde el punto de vista sustantivo, como el procedimiento está definido el marco del usufructo y el derecho de los bienes. ¿Sí? Entonces, son partes que vamos a ir manejando con relación a lo que es esto de los contratos del usufructo. ¿Sí? De acuerdo a las características principales del usufructo, son las siguientes: es un derecho real y temporal de disfrute de bienes ajenos, ¿sí? Se constituye a favor de la persona físico-moral, con excepción de las señaladas en el artículo 988. Entonces vamos manejando que el contrato de usufructo, ¿sí? Es muy importante su manejo dentro de las formas que podemos ir teniendo en nuestros contratos cuando lo vamos elaborando. Como les decía, el contrato se puede constituir por voluntad propia o por prescripción, ¿sí? Entonces, estos contratos tienen una finalidad de beneficiar, ¿sí? Dentro del ámbito fiscal, poder tener un beneficio que el contribuyente puede tomar para poder ejercer algún derecho a favor de algunos de sus hijos o otras personas, ¿sí? Entonces, siempre es importante esto, que el contrato de usufructo se vaya tomando en cuenta para nuestras estructuras o manejo de nuestros bienes en el ámbito patrimonial, ¿sí? También es bueno comentarles de que en cuanto a que si se construye sucesivamente, el usufructo no tendrá lugar sino a favor de la persona que existe en tiempo de comenzar el derecho del primer usufructuario, ¿sí? Entonces, también son cosas muy importantes que debemos ir cuidando. Entonces, nosotros cuando manejamos el contrato, en la práctica el contrato de usufructo, para efecto de arrendamiento, vamos cuidando todos esos puntos para no estar para andar de una forma, digamos, que nuestros contratos estén bien diseñados, estén bien elaborados, ¿sí? Y en esa forma vamos encontrando vamos encontrando el beneficio que esto nos da, ¿sí? Esto nos da porque
es importantísimo el manejo de estos contratos, ¿sí? Muchas veces, cuando lo llevamos a la práctica, ¿sí? Y también tenemos que plantearlo muy bien, la forma en cómo se va a manejar, ¿sí? Para que no tengamos problemas de la elaboración del contrato, ¿sí? Y también hay que considerar puntos importantes en el uso de estos tipos de contratos. Entonces, como les venía diciendo, vamos manejándolo de una forma que nos lleve a obtener un beneficio, ¿sí? Un beneficio para la persona, ¿sí? Continuamos con la siguiente lámina. Las corporaciones que no pueden adquirir y poseer administrar los bienes tampoco pueden tener usufructo constituido como bienes de clase. Ese es otro punto también que se debe de cuidar. Le damos la siguiente página. Julio, buenas tardes. Aquí estamos viendo. Gracias por estar presente. Es muy importante la presencia de los compañeros en los temas, para que en la forma en que nosotros también buscamos la manera de ir buscando cada día temas un poquito más que nos obligue a estudiar más y no nada más lo normal que estamos trabajando. Con tu presencia eso nos motiva a seguir adelante. Sí, seguimos ante la siguiente página. Como les venía diciendo, tenemos que ver la forma de ir viendo la integración del contrato. Los derechos del usufructuario, ¿sí? El usufructuario tiene el derecho de percibir todos los frutos, ya sean naturales, industriales y civiles. En el caso del arrendamiento, que es el tema, cuando se le da el arrendamiento, el usufructo se da en arrendamiento, los ingresos que este bien obtiene por al darlo en arrendamiento, por ese arrendamiento, es lo que va a gozar el usufructuario, ¿sí? Con él le va a servir para poderlo disfrutar y también poder realizar algunas actividades o crecer sus medios de capital. Los frutos civiles pertenecen al usufructuario en propiedad del tiempo que dure el usufructo, aun cuando no estén cobrados. O sea, ese fruto que le va a generar esto, aunque esté en crédito posteriormente, se los pagan, es beneficio del usufructuario, ¿sí? En el tema del usufructo es un tema bastante amplio y no solo se apega a lo que bienes inmuebles, sino también bienes muebles, que son temas más, podemos irlo viendo posterior, son temas más complejos, digamos, más que completo. El tema es completo, es un poco más complejo, tenemos más formas de cómo irlo manejando, ¿sí? Y para qué nos sirve también para el efecto de los beneficios que nos da, ¿sí? Entonces, es importante esto de estos beneficios que percibes, porque si lo haces en varias personas, vas a tener ese fruto y, como posteriormente lo veremos, vamos a hacer las láminas del cálculo de los impuestos de ese usufructo, cómo se determina, cómo se tiene, y vamos a ir manejándolo de una forma de que vaya dejando a esta charla un poco más
completa, ¿sí? Y les sirva, tengan algún beneficio de lograr ir manejando más este sistema, ¿sí? Entonces ese es el punto que debemos cuidar. Continuamos con la siguiente lámina. Continuando con los derechos del usufructuario, el usufructuario puede hacer mejoras útiles y futuras, ¿sí? Mejoras útiles y puramente, pero no tiene derecho a reclamar el pago. O sea, cuando te dan un contrato de usufructo, ¿sí? Te dan un pago de usufructo, te dan en el contrato, a veces se hacen remodelaciones a los inmuebles, ¿sí? Entonces, para las remodelaciones de los inmuebles, el que tú le hagas esas remodelaciones y todo, no vas a tener que el propietario, el que te está dando el usufructo, le pueda reclamar que te efectúe esos pagos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás, va a estar contemplado en ese contrato, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos que ir viendo y se va manejando en el usufructo. Es ir armando bien el contrato, ir armando en base a todo esto, irlo armando bien para que no tengas ningún conflicto en el manejo, ¿sí? Entonces, es importantísimo también tomar en cuenta que cuando haces un contrato de usufructo, también hay que buscar la manera que sea de una forma notarial para evitar malos entendidos o se quede, no es, digamos, a veces cuando tenemos alguna revisión, no estamos dentro del, no puedan decir que, oye, que esto está planeado a la hora, ¿no? No, sino que sí exista el sistema de que ese contrato está totalmente soportado. Si continuamos con la siguiente página. Continuando con las obligaciones del usufructuario, dice, el usufructuario antes de entrar al goce de los bienes está obligado, y aquí es donde también, cuando haces tu contrato de usufructo, es, como dice la fracción primera del artículo 1006, al formar a expensas la citación del dueño, el inventario de todos ellos, haciendo tasar los muebles y costar el estado que se halla el inmueble. O sea, ¿cómo lo qué es lo que estás recibiendo? ¿Cómo lo estás recibiendo? ¿Sí? Y qué es la forma que estás obteniendo el bien, que lo estás recibiendo el bien, para que tampoco tengas que tener una forma, hayas recibido un bien no apto o en condiciones, para rentarlo, para lo que te va a servir, ¿no? Para lo que te lo están dando para usufructuar. Estás recibiendo un bien en malas condiciones, que no vas a poder obtener, usar a corto tiempo, sino que tienes que repararlo y todas algunas cosas. Entonces, eso tampoco es bueno, ¿no? Entonces, ahí es donde tú vas a ir manejando esa forma de, como lo vamos a ir cuidando, de que se reciba, que todo esté en buenas condiciones. A dar la correspondiente fianza de que disfrutar las cosas de moderación y las resustituirlas al propietario en sus accesiones,
Al extinguirse el usufructo, no opera cuando inoperada ni deteriorada por la negligencia, salvo lo dispuesto del artículo 434, que nos puede liberar también de no estar, ¿sí? Lo que es el contrato de dar la fianza. Continuamos con la siguiente página. ¿Sí? Siguiendo con las obligaciones, dice, el que se reserve la propiedad puede dispensar del usufructo de la obligación de afianzar. El 1108 también nos dice que podemos, en un momento dado, si no es necesario de afianzar, ya no se afianza. Por ejemplo, un bien que se lo das a tus hijos, pues no necesitas pedirle fianza, ¿no? Un bien que le das en usufructo a tus hijos, no le vas a pedir fianza. Muy diferente que se lo des a otra persona que no es parte de la familia. En ese caso sí hay que pedir fianza, ¿sí? Si así lo requiere el usufructo, ¿sí? Si el usufructo fuera constituido por contrato y el contrato quedara al propietario y no exigiere en el contrato la fianza, no estará obligado el usufructuario a darla, pero si se quedare de propietario del tercero, podrá pedirle, aunque no haya estipulado en el contrato 109. ¿Sí? Ahí ya estamos hablando, ya podría ser de otra, como lo marca el 142 de la ley. Entonces, son puntos que debemos ir considerando en cada contrato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que podamos ir armando bien nuestro para irlo manejando, llevándolo perfectamente bien. ¿Sí? ¿Continuamos, Santi? Así como vamos ahorita, sí es un poquito como cuando uno lo está manejando el programa y estamos viéndolo, nada más que hoy por unos problemitas que tuvimos, hemos podido tener, tenemos el detallito de, ¿sí? Ahora sí, en los casos señalados en el artículo 1002, el usufructuario es responsable de los menoscabos que tengan los bienes por culpa o negligencia de la persona que la sustituye al artículo 1012. O sea, también si hay daños que por falta de, por negligencia, por descuido, deterioras el bien que te dieron ¿sí? Hay una responsabilidad de acuerdo como se haya sentado en el contrato. Si dejaste en el contrato de acuerdo al inventario que entregaste, cuando lo recibes está dañado y todo eso, vas a tener un cargo que pueden hacerte en base a este artículo. Si el usufructuario quiere hacer la reparación referida, deberá obtener antes consentimiento del dueño. Otro punto que también tenemos que aceptar en el contrato. Cuando hay que se deje libre que el usufructuario podrá hacer modificaciones y adecuaciones al bien inmueble para una mejor para dejarlo pues en buenas condiciones para darlo en arrendamiento. Eso se debe dejar en el contrato, ¿sí? Que el que guste, posteriormente le podemos hacer llegar la copia de un contrato de usufructo, ¿sí? Y va viendo cómo se va integrando el contrato. ¿Sí? Entonces, partes importantes, esto, dentro de este tema no estamos viendo así todo los artículos de usufructo, porque si vamos viendo ya posteriormente, encontraremos que son demasiados artículos, pero no todos corresponden a lo que es arrendamiento, a lo que es arrendamiento de bienes. ¿Sí? ¿Continuamos, Sandy?
¿sí? El propietario, en caso del artículo 118, tampoco está obligado a hacer reparaciones, y si la hace no tiene derecho a adquirir indemnizaciones. Bueno, llega el propietario y quiere arreglar los bienes, el simple hecho de que haga modificaciones, no le da derecho a que pueda en un momento dado solicitar los bienes que le adjudican, el importe de las reparaciones que está haciendo, ¿no? Entonces, son partes que tenemos que debemos ir manejando. ¿Sí? Entonces, esta es otra cláusula también que se puede ir poniendo en el contrato cuando uno lo está manejando y está llevándolo a cabo, ¿sí? Entonces, son partes que uno tiene que ir cuidando y no dejarlo, que esto dejarlo a la deriva, pues, o sea, tenemos que cuidar que cada punto de este contrato vaya quedando bien, soportadito, y vaya quedando bien, bien hecho. Estaba ahorita buscando aquí dentro de nuestros contratos un contrato de usufructo para hacérselo llegar. Ahorita vamos a pedirle aquí al asistente Marta que ya lo tenga listo por cualquiera alguien que lo necesite. Continuamos con la siguiente página. Los modos de extinguirse el usufructo, ¿sí? El modo de extinguirse el usufructo se extingue primero por la muerte del usufructuario, por vencimiento del plazo por el cual se constituye. Primero, si el usufructuario fallece, en ese momento el contrato, el usufructo termina. ¿Por qué? Porque ya no hay quien esté dándole a quien el beneficio, ¿sí? Por vencimiento plazo el cual se constituyó, si en nuestro plazo hicimos en nuestro contrato, celebramos que el contrato iba a ser por 5 o 6 años, bueno, a la fecha en que lo hayamos estipulado que va a fenecer, en ese periodo es el que va a tener, pero si hay una cláusula de esto que podamos prorrogarlo, donde diga que se podrá prorrogar por más años con un simple escrito o simplemente celebrando el mismo contrato, haciendo una prorrogación, también puede hacerlo. Por cumplirse las condiciones puestas en el título ejecutivo para la cesión de derechos, ¿sí? Por la generación de unión de usufructos de la propiedad de la misma persona, más si la reunión se verifica en una sola persona, parte del usufructario o demás, subsistirá el usufructo. Entonces, ahí es donde vamos también cuidando cómo vamos a ir manejando esto del usufructo a la hora que estamos haciendo todos nuestras declaraciones dentro de nuestros contratos. Dentro de los contratos, sí, vamos manejándolo y vamos viendo de que esos contratos, ir poniendo cada cláusula, por lo menos insignificante, ir poniendo cada cláusula, ¿sí? ¿Qué es lo que va a manejar, se va a manejar en ese contrato? ¿Por qué? Porque muchas veces no tomamos en cuenta eso, y cuando el contrato finiquita, ¿sí? Se termina, ¿sí? Ahí vamos viendo, ¿sí? Que podemos, no definimos bien, ¿sí? Por eso tenemos que tomar en cuenta
las manifestaciones de todos los, por ejemplo, uno de los puntos que podemos manejar es las manifestaciones de las cláusulas, ¿sí? Manejar que el dueño es único y exclusivo, tal y tal y tal. Segundo, que el propietario declara que la voluntad del usufructuario queda liberada y otorgar fianzas. Tercero, que el usufructuario se obliga a realizar pago de derechos en un momento dado. Cuarto, que el usufructuario debe obligarse a recibir usufructo de bienes que refiere la cláusula primera. Y quinto, el propietario del usufructuario requerirá en la cláusula, se regirá por las cláusulas y no lo estipulado en las referentes disposiciones que establece el Código Civil. Entonces, esas son las formas como vamos elaborando nuestro contrato, ¿sí? Y es lo que tenemos que cuidar, que esté bien detallado, pues, para no andar corriendo, ¿sí? Por un problema que no tomamos en cuenta a la hora que elaboramos nuestros contratos, ¿sí? Por eso es muy importante que los modos de distinción también se plasme dentro del contrato, ¿sí? Se plasme dentro del contrato cómo va a distinguir, por qué se distingue, y también en las prohibiciones también podríamos ver que por qué puede terminar un contrato también, aparte de estos puntos de modo de distinguir del usufructo, ¿sí? Continuamos con la siguiente página, Santi, por favor. Por prescripción, conforme también otro modo de distinguirse sería por prescripción, conforme lo previsto respecto a los derechos reales. Por renunciar, expresa el usufructuario salvo lo dispuesto respecto a la renuncia de hechos de fraude de los acreedores. Por la pérdida total de la cosa que era objeto del usufructo, si la destrucción no es total, el derecho continuará sobre que la cosa haya quedado. Por la cesación de derechos que constituyó el usufructo o cuando teniendo un dominio revocable llega el caso de revocación. Por no dar fianzas. Esos puntos son lo que puede en un momento dado distinguir el contrato, ¿sí? Pero estos puntos los debemos de asentar dentro del mismo contrato de usufructo, donde vayamos dando parte por parte la forma en que va a extinguirse y la forma en que debe manejarse, ¿sí? Entonces, como les venía comentando, si vemos en la parte de distinciones del Código Civil, si vemos en algunos artículos más del Código Civil Federal, ¿sí? Tenemos de que otra parte relevante del cual podría quedar suspendido, otro modo de distinción, ¿sí? Que lo podríamos ir ampliando en nuestros contratos, ¿sí? Que dice que la muerte, que podemos ir ampliando, que dice si el usufructo de 1040 si el usufructario está contenido en un edificio y este se arruina en un incendio por entonces o por algún otro accidente, el usufructario no tiene derecho a gozar del solar ni de los materiales. Entonces, todo eso lo vamos a ir asentando dentro de todo, es ir amarrando bien nuestro contrato de usufructo para tener un buen resultado, ¿sí? Continuamos con la siguiente página. Ahora sí vamos a entrar un poquito ya en lo que es el arrendamiento, ¿sí? ¿Quién declara cuando hay un usufructo? ¿Sí? Esto ya es en materia fiscal. ¿Quién declara cuando hay un usufructo? Muchas veces nos hacemos las preguntas: ¿quién es el responsable que va a declarar? ¿En qué consiste por qué el usufructo tiene beneficios? ¿Qué cosa es un usufructo en materia fiscal? ¿Qué nos afecta o qué nos beneficia?
¿sí? En este tema vamos a analizar 4 puntos, 3 puntos, ¿sí? Dice, ahora, uno, ¿quién declara en materia de ISR? ¿Quién va a ser el responsable de declarar en materia de ISR? ¿Quién declara en materia de IVA? También otro punto importante, ¿quién va a declarar en materia de IVA? La forma que debe efectuarse el cálculo, cómo debe efectuarse el cálculo, ¿sí? Como fuimos viendo el contrato de usufructo, pues lo importante ahí de un contrato de usufructo es elaborar bien el contrato. Podemos entrar a muchos temas, nada más que aquí tenemos solamente 1 hora para comentar y hacemos un extracto de todo lo que es, de lo que más se apega a lo que vamos a manejar, que en este caso fue el arrendamiento de bienes. Entonces, al tomar esto en cuenta, es importante, ¿sí?, que una vez que ya llegamos en materia fiscal, ya que analizamos todo, hicimos nuestros contratos de usufructo, los redactamos perfectamente bien, aplicamos los artículos correspondientes del Código Civil Federal o puedes utilizar tu Código Civil del Estado correspondiente a cada estado en donde tú te encuentras, vas integrando bien tu contrato, soportándolo bien, ir manejando, digamos, los derechos, poner los derechos a los puntos generales, derechos, obligaciones, extinción. Esos 4 puntos sí, y es muy importante irlo dejando asentado. La duración del contrato, por qué tiempo va a ser el contrato, si es vitalicio o no es vitalicio, ¿sí? Todo eso se va a ir manejando en el mismo contrato. Ahí es donde tenemos que ir analizando. Ahora bien, ¿quién declara en materia de ISR? Bueno, ¿y quién declara en materia de IVA? Me veo repetitivo, pero son las partes importantes que el contrato de usufructo maneja. Continuamos con la siguiente página, Sandra. El impuesto sobre la renta, en el artículo 92 y 108 de la ley de ISR y 145 del reglamento, en materia de uso o goce temporal de bienes, se causa solo la parte proporcional de los ingresos que corresponde a cada uno por cada usufructuario. Acumulará su parte proporcional. O sea que para efecto de ISR, el ingreso total cobrado, ¿sí?, vamos a determinar cuánto fue el monto que cobró en el mes, cuántos usufructuarios son y qué porcentaje de usufructo le toca a cada uno. Y en base a eso, vamos a ir poniendo, vamos a ir declarando para efecto de ISR, ¿sí? Esa es la forma como vamos a ir declarando. Primero determinamos el monto, luego la parte que le corresponde a cada uno, y así sucesivamente va a ser el cálculo de ISR en su parte proporcional de cada usufructuario, ¿sí? Entonces, son los puntos que debemos de cuidar, ¿sí? Los puntos que debemos ir manejando, ¿sí? Y que tener cuidado cuando le das de alta a una hacienda para efecto de este contrato, ¿sí? La ley de impuesto al valor agregado en su artículo 32 de la citada ley y 76 del reglamento de la ley de IVA consideran pagos mensuales definitivos que en su totalidad solo debe efectuar el pago el representante común, ¿sí? En este caso, el IVA nada más es responsabilidad del representante común de efectuar el pago del IVA. Cosa distinta que en materia de ISR es parte proporcional. En la materia del IVA solamente lo va a hacer
el representante común, ¿sí? Él es el que va a determinar su cálculo de IVA y va a efectuar el pago, ¿sí?, por el bien que está en usufructo, y no el total, no se divide esta parte en partes proporcionales, ¿sí? Entonces, son partes que debemos ir cuidando y debemos ir manejando. ¿Qué podemos deducir de IVA? Lo que sea necesariamente indispensable para el mantenimiento de ese bien inmueble, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es que vamos a meter todo, sino que sea estrictamente indispensable para ese bien. Ya que si vemos por lo regular en el arrendamiento de bienes, cuando vamos la mayoría nos vamos a deducción ciega, hacemos nuestro comparativo entre los ingresos y las deducciones, y manejamos la deducción ciega, la aplicamos al 35%. Al inicio del año vemos que el total de los ingresos con el 35%, pues no me conviene irme a deducciones, sino me prefiero quedarme en la deducción ciega, pues me quedo en deducción ciega, pero para el efecto de IVA voy a acreditar el IVA de lo que haya yo gastado en esas partes de esos bienes, ¿sí? La siguiente página, Santi, por favor. Espero la próxima semana ya lo estoy yo manejando bien, porque a no darle tanta guerra a Santi, ¿sí? Ahora aquí vamos a analizar los ingresos totales mensuales, ¿sí? Tenemos que los ingresos efectivamente cobrados en el ejercicio 2018, en enero tuvo 58.731.24, en febrero 117.462.52, en marzo 176.193.78, ¿sí? En abril 58.731, en mayo 131, y tiene un IVA total, cada mes le van los importes de IVA menos sus retenciones de ISR, menos sus retenciones de IVA, y nos da su total de los ingresos. Si vemos aquí en esta cedulita, vemos que los ingresos totales que tiene el mes de mayo son 542.682.56, un IVA retenido, trasladado de 86.829.20, retención de IR por 54.268.28, IVA retenido 57.904, y le queda un total de 517.339. Nuestros pagos son de forma mensual, ¿sí? Y nuestro IVA es mensual y definitivo, y nada más lo determina el representante común, no cada uno. La parte proporcional del ISR también se le va a trasladar a los representados para efecto de su declaración provisional, ¿sí? Entonces, este sería mi cédula de ingresos totales. Ahora vamos a distribuir las partes proporcionales. ¿Continuamos, Andy? Dentro de nuestras partes proporcionales ya determinamos y vemos que nos toca por cada representado 19.577 en cada mes, y con un ISR aplicar individual de 1957.71, ¿sí? Ahí vamos viendo que en febrero tuvo 39 cada uno, en marzo 58, en abril 19 y en mayo 43. ¿Por qué? Porque es la forma que van cobrando efectivamente, ¿sí? Lo que efectivamente van cobrando, ¿sí? Aunque algunos dirán, bueno, es que en el contrato de arrendamiento se puede manejar que en la fecha que estipulas en que las rentas serán caídas, vencidas hasta el día, y en ese día lo vamos, ¿sí? Pero eso podemos dejarlo para el ejercicio, y en los años tomando el criterio. En este caso tomamos un criterio que nada más lo efectivamente cobrado, para evitar pagar en demasía o
más que nada pagar, digamos, lo justo, ¿no? No lo injusto, sino pagar lo justo. No voy a pagar por algo que no he cobrado. Voy a pagar por lo que efectivamente está cobrado. Y eso es lo que voy a estar cubriendo. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma de distribuir una vez ya determinados tus ingresos mensuales. Ya los ingresos cobrados ya los distribuyes entre tus tres representados. ¿Sí? Los tres representados es lo como lo vas a distribuir. ¿Sí? Continuamos, Santi. ¿Sí? Entonces, mientras Santi nos pasa a la siguiente página, tenemos algún comentario, alguna duda, podemos irlo manejando. ¿Qué tarifa vamos a aplicarles? ¿Sí? La tarifa que vamos a aplicar durante el 2018 es para el cálculo de pagos provisionales mensuales de ISR, de arrendamiento. Esa es la tarifa que vamos a aplicar y vamos a manejar dentro de esta para efectuar el cálculo de los ingresos. ¿Sí? Y ahí, ya una vez aplicado el cálculo de los ingresos, aplicamos el cálculo de la tarifita, ¿sí? Y vamos viendo si me pasa la siguiente lámina, Santi. Vamos a determinar que el cálculo de este ingreso, ¿sí? Tuvo una base de 12.725.10 y aplicando la tarifa tiene una cuota fija de 1.271.87. Por su límite superior le aplicamos el 26.36 y nos da 152.76. Esa es la forma como determinamos nuestro impuesto de cálculo. Ahorita les voy a dar las bases, como salieron las bases, ¿sí? Nada más que aquí hice el cálculo anticipado. Entonces, esa sería la forma que va a pagar de ISR para el mes digamos que en este caso fue el mes de enero, ¿sí? En este caso nada más hice el cálculo del mes de enero. Ese sería su cálculo, ¿sí? ¿Cómo se determinó esta base? Bueno, esta base se determinó del cálculo de haber distribuido los ingresos por cada representante, por cada representado. Entonces, cada representado le quedó una base de 17.725.10. ¿Sí? Entonces, continuando con esto, Santi, la siguiente lámina. ¿Sí? Mientras Santi nos cambia la siguiente lámina, podemos tener que tuvimos un ingreso de renta de 18.581 pesos. Le aplicamos la deducción ciega y nos fueron 6.853.35, dándonos un ingreso de total de 12.727.65 y nos queda una base de ISR de 12.000. Digo, un ISR a pagar después de haber hecho el cálculo de 1.424.63. Ahí se nos corrió unas celdas que por error no lo pasamos, pero ahí después dice el impuesto que tenemos de 1.423, le aplicamos las retenciones en la parte proporcional, que son 1.957.71, y nos queda un ISR del periodo a favor de 533.08. Esas dos celdas me faltaron, y ahí no salieron. Entonces sería base de ISR menos ISR pagado, a pagar, menos retenciones aplicadas, ¿sí? Son 1.957.71 y me queda un saldo a favor de 533.08 en este cálculo, ¿sí? Que es lo que tenemos ahí, ¿sí? Continuamos, Santi. ¿Sí? De ahí determinamos nuestra la cédula de determinación de IVA, ¿sí? En este caso, la cédula de determinación de IVA, tenemos que nuestros ingresos son de
58.731. También ahí no sé qué pasaría, creo que al convertirlo al PDF o algo me pasó, al convertir al PDF se borraron algunas celdas y tenemos que los ingresos percibidos son 58.731 menos ingresos menos IVA por pagar 9.396.56 y tuvimos en este caso este mes un IVA por acreditar en gastos generales de 3.251, ¿sí? Y nos quedándonos un total de IVA de nos quedándonos un saldo a favor de 121.08, ¿sí? Esa es la forma como fuimos, porque tuvimos un IVA retenido acreditable de 6.267.37, dándonos un total de IVA de 9.518 pesos y nos queda un IVA a favor de 121.04, 121 pesos. Esa es, nada más que aquí también hay un problema a la hora de convertirlo en PDF. Se borraron unas celdas y no salió completa pero si alguno necesita el material, me da su correo y se lo envío con mucho gusto. Y esta es la forma como se manejan los contratos de usufructo en materia de arrendamiento, ¿sí? Y bien, no es sencillo, nada más la elaboración del contrato, ahí está todo lo que nosotros tenemos que ir manejando y ir viendo la forma correcta de elaborarlo, ¿sí? De preferencia, si de acuerdo, debe notariarse para no tener problemas, ¿sí? Entonces, esto, si ven, es muy sencillito y es una manera que puedes tú contribuir a generar un pago de impuesto justo, porque no es lo mismo pagar impuestos por los 58,000 pesos aplicándole el ISR a pagar impuestos sobre de forma individual por cada uno de 19.577. Vas a ver bastante reducido cuando hagas el comparativo, vas a ver bastante reducido el ahorro de impuestos que tenemos de una forma totalmente dentro de ley y sin tener que pasar de hacer actos indebidos, sino con este arrendamiento de usufructo, tú puedes beneficiar a los hijos por ejemplo, el director puede darle los bienes que tiene o tú como que das en arrendamiento tus bienes que estás pagando en base de 58,000 pesos, mejor haces una especie de copropiedad o usufructo, porque esto se queda en copropiedad, y en el usufructo, y lo repartes entre tus 3 hijos, tu esposa, y lo sacan, y vas a ver la cantidad de impuestos que reduces, pero hay que hacerlo muy bien. Continuamos, Santi, con la siguiente página. Ya para concluir, pues tenemos aquí que el concepto de usufructo es el derecho real de eficacia temporal que otorga al titular de disfrutar de la utilidad que derive lo normal, aprovechamiento de la cosa ajena condicionada con la obligación de devolver en los términos fijados a efecto la misma cosa o su equivalente. Todo esto lo vamos a encontrar dentro del artículo 980 al 1048 del Código Civil. ¿Sí? Ahí está totalmente todo el fundamento legal de lo que es el contrato de usufructo. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar todo lo que es estrictamente cómo debemos elaborar el contrato. ¿Para qué nos va a servir el contrato? Puede ser que nos sirva para dar en usufructo bienes muebles, ¿sí? Para que te usufructen, siempre en algunas empresas, usufructan los bienes muebles, por ejemplo, los vehículos, ¿sí? No quiero tener la carga fiscal, yo quiero que usufructársela
a un tercero y ahí voy a manejarlo y el que tenga esos frutos, ¿sí? Entonces, ahí igualmente, en materia fiscal, es un beneficio entre ley que debemos aprovechar y que nos ayuda siempre y cuando hagamos de forma correcta, ya que este beneficio es importante tomarlo en cuenta dentro de las tomas de decisiones, tanto familiares como empresariales, ¿sí? Tanto familiar como empresarial es muy importante tomarlo en cuenta. El contrato de usufructo es muy beneficioso y no lo manejamos, ¿sí? A veces estamos sufriendo con los pagos de impuestos y tenemos este beneficio que podemos dar en usufructo, gozar sin tener ningún problema. Gracias, José Antonio, un gusto saludarte y de que nos estés escuchando y esperemos que esto sirva para una buena toma de decisión y posteriormente lo pongan en práctica. Nosotros en muchas empresas, en muchos clientes, manejamos este tipo de contratos de usufructo para poder apoyarlos, ya que ellos tienen ingresos fuertes, ¿sí? Y les afectaba, y ellos lo que querían, por ejemplo, algunos decían, bueno, es que yo quiero que estudie mi hijo y no tengo cómo manejarlo, quiero que tenga, pero entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dar el usufructo a sus hijos, el bien que estaban rentando, y con ellos sustentan sus gastos de universidad y todo, porque para eso podemos manejarlo en bienes patrimoniales. Entonces, si no hay algún comentario, ¿sí? Pues ese es nuestro tema del día de hoy, que espero les sea de agrado, les haya interesado y ponerlo en práctica. Sin ponerlo en práctica les va a apoyar mucho y también ir no solo quedándose en arrendamiento, sino utilizarlo para otros bienes, ¿sí? Y no me queda más que darle las gracias a Julio, a Silvia y a Rosalba Hernández por haberme acompañado y estar en este tema, que sí es un poquito tedioso, que prácticamente si vemos el Código Civil es pura teoría y es de ir analizando punto por punto. En este caso utilizamos puntos necesarios para lo que ¿sí? Ya cualquier cosa estoy a sus órdenes. La siguiente página, ¿sí? Estoy a sus órdenes y si alguien requiere de algún contrato de usufructo, también me lo hace llegar y pues ahí veremos y le estaremos haciéndole llegar el dicho contrato, ¿sí? Entonces, no me queda más que agradecerles a todos ustedes por habernos estado acompañando y darle mi más sincero agradecimiento a la licenciada Santi, que ahora sí que ella es la que me apoyó en este momento, porque realmente tuve unos detallitos, espero que para el siguiente tema ya pueda yo corregir. Y no me queda mucho. Les doy las gracias a todos y Santi, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos próximamente. Gracias.